empezar entonces nuestra clase de hoy. Tenemos programado Recording in progress. una exposición más hoy de un grupo. No sé si el grupo de la exposición de ensayos en concretos asfálticos está listo. Sí, estamos listos, ingeniero. Ya. Vamos a dedicarnos en la primera parte a esa exposición. Luego tendrá que haber preguntas porque todavía falta varias personas que participen en el curso en sus preguntas. Y luego vamos a hacer algo de ejercicios que teníamos previsto para hoy, hacer algo de ejercicios hoy y el día miércoles para estar preparados para la primera evaluación. Antes de que empecemos todo, la anterior clase había una tarea. Yo puse en el Moodle la carpeta para que dejaran su tarea, pero en el periodo de la clase. No muy antes ni hasta después. Entonces, ha habido muchos casos que no han podido entregar esa tarea al Moodle. Solo por esta vez estoy recibiendo en el WhatsApp, entonces todos tienen derecho de mandar por WhatsApp esa tarea hoy, ¿no? Hoy hasta el final de la clase y tomaré en cuenta esa tarea para su evaluación. Solo por esta vez, porque tal vez no les dije que estaba en ese periodo de horario y no les dejé mucha libertad para dejar esa tarea. ¿Su privado, ingeniero? Sí, al privado. Bueno, entonces vamos a dejar al grupo que tiene que exponer para que pueda exponernos lo que estaba previsto. Ya está compartida la pantalla, así que pueden colocar su exposición. ¿Se ve, ingeniero? Sí, sí, está bien. Pueden empezar entonces. Buenas tardes, ingeniero. Nosotros vamos a explicar lo que es concretos asfálticos y sus ensayos. Somos el subgrupo 6. Los integrantes son Condori Solís Alejandro, Esteban, Chura Vargas, Juan Daniel y Notación. Siguiente. Concretos asfálticos. El concreto asfáltico consiste en una combinación de agregados gruesos triturados, agregados finos y llenantes mineral uniformemente mezclados en caliente con cemento asfáltico o una planta de mezclas asfálticas que reúnen los requisitos de calidad y control para su producto. Siguiente. Empleo y función del concreto asfáltico en la construcción de pavimentos. Está las capas o superficie de rodadura, que es capa de rodamiento, es la que se coloca encima de la base y está formada por una mezcla bituminosa o de concreto. Esta evita infiltraciones y desgastes. Capas interiores o intermedias en pavimento son las capas bases, que es capa de material pétreo. Esa tiene la capacidad o la finalidad de absorber los esfuerzos transmitidos por las capas de los vehículos y además repartir uniformemente los esfuerzos a la subbase y el terreno de fundación. Perdón, Esmeralda,
No sé si pueden aumentar el volumen. Sus compañeros, algunos manifiestan que no están escuchando. Les pediría que aumenten un poco el volumen. Bueno, ingeniero. Siguiente. El concreto asfáltico está compuesto por dos elementos que son los cementos asfálticos y los agregados petros. Siguiente. El cemento asfáltico. Su definición según la ACTM se define un cemento asfáltico como material ligante de color marrón oscuro o negro constituido principalmente por betunas que pueden ser naturales obtenidas por refinación de petróleo. Su función del asfalto trabaja como cementante que une los distintos elementos del cemento, de los elementos del agregado petro, logrando una mezcla que es capaz de resistir eficazmente la carga del tráfico y los demás agentes atmosféricos. Esto es posible debido a la cohesión brindada por el asfalto y al rozamiento interno entre las partículas del agregado. Orígenes de los asfaltos. Asfaltos naturales. Se han formado en la naturaleza por un fenómeno de migración y determinados petróleos naturales hacia la superficie terrestre a través de fisuras y rocas porosas, seguido de una volatización de sus componentes más ligeros, derivados del petróleo. La mayor parte de los asfaltos que se emplean hoy en día en América provienen de la refinación del petróleo. Como se puede observar en la gráfica, existen diferentes tipos de asfaltos destilados directamente del petróleo crudo. Siguiente. Las propiedades de los asfaltos. Podemos mencionar las propiedades más importantes del asfalto, como son las propiedades físicas, que son de mayor importancia para el diseño, construcción y mantenimiento de las carreteras. Las propiedades mecánicas, como la susceptibilidad térmica, la rigidez, la resistencia al envejecimiento y la deformación plástica. Las propiedades de adhesividad, que es la capacidad del asfalto para adherirse al agregado de las mezclas de pavimentación, y las propiedades de durabilidad, que es la medida de que tanto puede tener un asfalto, sus características originales cuando es expuesto a procesos normales de degradación y envejecimiento, y las propiedades químicas, que las más importantes son la consistencia y su pureza que estos contienen. Los ensayos para determinar las propiedades de los cementos asfálticos. Estos son los ensayos que se realizaron en los laboratorios que tenemos en la universidad, aunque existen otros, pero estos son los que más conocidos, como los ensayos de densidad, ensayos de penetración, ensayos de destilación, ensayo de viscosidad y ensayo de ductilidad. El ensayo de densidad. La densidad del asfalto varía generalmente entre 2,1 a 2,3 gramos sobre centímetros cúbicos. Su grano es fino y cuando se examina con mayor atención la estructura de la roca, se observa que cada grano de caliza está rodeado por una capa de betún, por la que cada grano está separado en sus inmediatos y aglomerados entre sí. Es tan variable porque depende del diseño de la mezcla, del uso al que se va a ser destinado, instalado, de su compactación y también de su temperatura. Los materiales que se utilizan para este ensayo es un pignómetro de 24 o 30 ml de capacidad, una balanza analítica, un baño termostático capaz de mantener la temperatura requerida, un termómetro, agua destilada y una hornilla. Para la calibración del frasco, se procede a pesar la balanza de los pignómetros vacíos con su tapa, registrando el peso de cada uno de ellos. Posteriormente, se registran los pesos del pignómetro, se llena de agua destilada, rebasando el borde
del mismo. Y se inserta en la tapa del cronómetro y se registra su peso. Mediante la siguiente fórmula que podemos observar, se determina la densidad del cemento asfáltico, donde C es la masa del pinómetro con asfalto, A es la masa del pinómetro limpio y seco con su tapa, B es la masa del pinómetro con agua, por la densidad del agua a la temperatura del ensayo por mil. Siguiente. Ensayo de penetración. El objetivo de la prueba de penetración es determinar la dureza y consistencia de un asfalto líquido. En la prueba de penetración, mientras mayor sea el grado de penetración, ese asfalto con el tiempo tiende a agrietarse menos. Si el grado de penetración es menor, es muy bajo el asfalto y tiende a agrietarse. Para la realización de esta práctica, el asfalto debe estar lo menos alterado posible y tiene que estar a una temperatura aproximada de 25 grados centígrados. Los materiales que se utilizan en este ensayo es un penetrómetro, un cemento asfáltico, termómetro, hornilla, taras, un cronómetro y envase metálico y otros materiales complementarios que se pueden utilizar. Su procedimiento es el cemento asfáltico en un envase metálico para poder calentarlo hasta llenarlo en envase plástico, en un estado plástico. Con un termómetro medir la temperatura hasta llegar a una temperatura de entre 60 y 90 grados centígrados. Vaciar el asfalto líquido a las taras con dimensiones establecidas. Dejar reposar las taras con una muestra entre 1 hora o hora y media, hasta que estas adquieren una temperatura de 25 grados centígrados. Preparar el equipo, luego verificar el aguja que esté limpia, también verificar que la aguja marque 0, posicionar la aguja descendiendo lentamente hasta que la punta haga contacto a la superficie de la muestra. Presionar con un tiempo de 5 segundos, haciendo que la aguja penetre debido a la acción de la carga de 100 gramos. Hace un mínimo de 3 penetraciones en la superficie de la muestra en puntos distanciados en menos de 10 milímetros de la pared de la cápsula y que no alcance 10 milímetros entre una y otra. Y posteriormente se registran los datos, como se puede ver en las imágenes. Se puede también observar que la penetración de la aguja es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, que a mayor temperatura, mayor penetración y viceversa. Dependiendo de la profundidad de la penetración, también existe un rango que establece la diferencia entre mayor y menor grado de penetración o valor de penetración. Siguiente. Siguiente. Ensayo de destilación. La destilación es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a la fase de vapor y a continuación enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. En la evaporación y el secado, normalmente el objetivo es obtener el componente menos volátil. El componente más volátil casi siempre es el agua y se desecha. La finalidad principal de la destilación es obtener el componente más volátil en forma pura. Por ejemplo, la eliminación del agua, de la glicerina evaporada del agua, que se llama evaporación. Los materiales que se utilizan en este ensayo son el destilador de aleación de aluminio, aproximadamente de 240 milímetros, con anillo quemador de 125 más o menos milímetros, como está en la gráfica. Una conexión de equipo consistente en un tubo conector, un escudo de metal, un condensador.
empleado por agua, un termómetro de respiración de rango reducido, un tubo de aireación de entrada con bulbo, una cápsula metálica, el cemento asfáltico, que es la muestra, la balanza analítica, fuentes y otros accesorios como la cocinilla para calentar. En este ensayo se obtiene mediante la siguiente fórmula, donde PMA es la muestra del aparato de la muestra antes del ensayo y PMD es el corregido, que es la muestra después del ensayo. Siguiente. Ensayo de viscosidad. En este método se mide el tiempo necesario para que el volumen fijo del líquido fluya por capilaridad a través de un viscosímetro capilar de vidrio bajo la cabeza exactamente reproducible a una temperatura muy bien controlada. La viscosidad cinemática se calcula multiplicando el tiempo de flujo en segundos para el factor de calibración del viscosímetro. Los equipos que se utilizan en este ensayo son el viscosímetro de tipo capilar, como está en la imagen, un termómetro y cronómetros. El procedimiento para el cemento asfáltico: se calienta la muestra con cuidado para evitar sobrecalentamiento de esta, hasta que esta llegue a una mezcla fluida para poder vaciarla. Agitándola para poder ayudar la transferencia de calor y asegurar que sea uniforme. Se transfiere un mínimo de 200 ml en recipiente adecuado y se calienta a 135 más o menos 5 grados centígrados, agitando constantemente para evitar sobrecalentamiento local y teniendo cuidado para que este evite entre el aire. Con la siguiente fórmula se obtiene la viscosidad, que C es la constante de calibración del viscosímetro y T es el tiempo de flujo. Siguiente. Ensayo de ductilidad. La principal objeción en el ensayo de ductilidad es la posibilidad de su interpretación. Sus resultados dependen de un conjunto de propiedades como la consistencia, la cohesión, el comportamiento y otros, pero no mide ninguno de tales las propiedades específicamente. Para realizar esta prueba tomamos una muestra de material bituminoso, lo calentamos de tal manera que fluye. Preparamos los moldes engrasando únicamente las paredes laterales. Una vez calentado el asfalto, lo vertimos en los moldes con chorro fino, desplazando en los extremos de donde se parte a temperatura ambiente, y luego ponemos un baño de agua. Siguiendo esto, llevamos el kilómetro por un tiempo, procedemos a realizar la longitud en la que se rompe el material asfáltico es el resultado de la misma. El ensayo de ductibilidad es una medida de cuánto puede ser estirada una muestra de asfalto antes de que éste se rompa. En 2, la longitud del hilo del material es el momento del corte, se mide en centímetros y se da una ductilidad de la muestra. Los materiales o equipos que se utilizan en este ensayo son el cemento asfáltico, que es la muestra, el ductilómetro, moldes de pollo, baño de agua y la gasolina. La distancia de elevamiento óptimo para un asfalto que se considera bueno para la construcción de carpetas asfálticos es entre 100 centímetros mínimos antes de su corte. Siguiente. Va a continuar mi compañero. Continuando con la disertación, entramos a los agregados pétreos. Son materiales minerales duros e inertes, usados en forma de partículas graduadas o fragmentadas. Como el esqueleto mineral
que le da capacidad portante a la capa de pavimento. Este esqueleto mineral constituye entre el 90 y el 95% en peso de la mezcla del concreto asfáltico en caliente. Tipos de agregados pétreos. Tenemos asfalto agregados naturales, que son agregados producidos mediante procesos naturales de interperización, que se encuentran en yacimientos de origen fluvial, eólico, marino y en riberas de ríos. Agregados procesados. Son aquellos agregados que antes de ser utilizados deben ser triturados y tamizados. Agregados artificiales. Estos agregados proceden de procesos industriales. Clasificación del agregado pétreo de acuerdo a su tamaño. Agregado grueso. Según el sistema de clasificación de suelos, se define como agregado grueso a la parte del agregado pétreo total que queda retenido en el tamiz número 4. Agregado fino. Según la misma clasificación mencionada, se define como agregado fino a la parte del agregado pétreo total que pasa del tamiz número 4 y queda retenido del tamiz número 200. Polvo mineral o file. Como la clasificación mencionada, se define como polvo mineral a la parte del agregado pétreo total que pasa del tamiz número 200. Características de los agregados gruesos para su utilización en las mezclas asfálticas. El porcentaje de desgaste de los ángeles de los agregados gruesos no será mayor al 40% a 500 revoluciones al ser ensayado. Los agregados gruesos, al ser sometidos a ensayos alternativos de resistencia mediante sulfato de sodio o sulfato de magnesio, no podrá tener una pérdida de peso mayor que 12%. Ensayo de abrasión por medio de la máquina de Los Ángeles, ACTMC 131 y el ACTMC 535. Los agregados deben ser capaces de resistir el desgaste irreversible y de degradación durante la producción y colocación y compactación de las obras de pavimentación, y sobre todo durante la vida de servicio de pavimento. Debido a las condiciones de esfuerzo de formación, la carga de la rueda es transmitida a la superficie del pavimento a través de la llanta con una presión vertical, aproximadamente uniforme y alta. La estructura del pavimento distribuye los esfuerzos de carga de una máxima intensidad en la superficie, hasta una mínima en la subrasante. Por esta razón, los agregados están cerca de la superficie, como son los materiales de base y carpeta asfáltica. Deben ser más resistentes que los agregados usados en las capas inferiores, subbase, de la estructura del pavimento. La razón que se debe a que estas capas superficiales reciben los mayores esfuerzos y el mayor desgaste por parte de las cargas de tránsito. Por otro lado, los agregados transmiten los esfuerzos a través de los puntos de contacto que actúan en presiones altas. El ensayo del desgaste de Los Ángeles mide básicamente la resistencia de los puntos de contacto de un agregado al desgaste o a la abrasión. También se está usando el ensayo de abrasión para calificar la calidad de piedras y bloques de roca para obras de defensa ribereña, por lo cual se deberá someter primero a un proceso de chancado a fin de tener la muestra de ensayo. Por lo cual, el objetivo de este ensayo describe el procedimiento para determinar el porcentaje de desgaste de los agregados de tamaños menores a 37.5 milímetros y agregados gruesos de tamaños mayores a 19 milímetros, por medio de la máquina de Los Ángeles. El equipo de laboratorio a emplear es una máquina de Los Ángeles, tamices de los siguientes tamaños, de 3, 2, 2,5, 2, 1,5, 1, 3 cuartos, 1,5, 3 octavos, número 4, número 8 de tamiz, número 12 para el cálculo del desgaste. Esferas de acero de 46,38 a 47,63 milímetros de diámetro, de peso equivalente entre 390 a 445 gramos. Horno capaz de mantener una temperatura de 110, variando entre 5 a 6 grados centígrados. Balanza de sensibilidad de 1 grado. Material y carga abrasiva a utilizar. La cantidad de material a ensayar y número de esferas a incluir dependen de la granometría del agregado grueso. En las tablas 1 y 2 presentadas se muestra el método a emplear, así como la cantidad de agregado grueso, así como la cantidad de material, número de esferas, número de revoluciones y tiempo de rotación. Para cada uno de ellos, la gradación debe ser representativa de la gradación original del material suministrado para la obra. Procedimiento de ensayo.
El material deberá ser lavado y secado en horno a temperatura constante entre 105 a 110 grados centígrados. Para pesar la muestra con precisión de 1 gramo, para el caso de agregados gruesos de 1 pulgada y media y 5 gramos para agregados gruesos de tamaños mayores a 3/4 pulgadas. Al introducir la muestra con la carga abrasiva de la máquina de Los Ángeles, será la abertura del cilindro en su tapa y esta tapa posee una empaquetadura que limpia la salida del polvo fijada por medio del perno. Accionar la máquina regulándose por el número de revoluciones de acuerdo según el método. Finalizado el tiempo de rotación, se saca el agregado y se tamiza por la malla número 12. El material retenido en el tamiz número 12 se lava y se seca en horno, con una temperatura constante entre 105 a 110 grados centígrados. Pesar la muestra con precisión de 1 gramo. Los cálculos. El resultado del ensayo se expresa en porcentaje de desgaste calculándose como la diferencia entre el peso inicial y final de la muestra del ensayo con respectivo peso final. Otro ensayo es ensayo de duradera aceite. El porcentaje de pérdida del material en una mezcla de agregados durante el ensayo de durabilidad de los áridos sometidos al ataque con sulfato de sodio o sulfato de magnesio. Este ensayo estima la resistencia del agregado al deterioro por acción de agentes climáticos durante la vida útil de la obra. Puede aplicarse tanto de agregado grueso como fino. El ensayo se realiza exponiendo una muestra de agregados ciclos alternativos de baño de inmersión en una solución de sulfato de sodio o magnesio y secado en oro. Una inmersión y un secado se considera un ciclo de durabilidad. Durante la fase de secado, las sales precipitan en los vacíos del agregado. En la reinmersión de sales se rehidratan y ejercen fuerzas de expansión internas que simulan las fuerzas de expansión del agua congelada. El resultado del ensayo en el porcentaje total de pérdida de peso sobre varios tamices para el número requerido de los ciclos. Los valores máximos de pérdida son aproximadamente entre 10 a 20% para 5 ciclos de inmersión secado. Objetivo. El método describe un procedimiento que debe seguirse para determinar la resistencia a la desintegración de los agregados por acción de soluciones de sulfato de sodio o magnesio. Los equipos de los siguientes números y para ensayo agregado fino con los siguientes números presentados. Recipientes, estas mallas metálicas que permiten sumergir las muestras en la solución utilizada, facilitando el flujo de la solución e impidiendo la salida de las partículas del agregado. El volumen de la solución del cual sumerge la muestra será por lo menos 5 veces el volumen de la muestra sumergida. Balanzas, capacidad de 500 gramos. Sensibilidad de 0,1 gramos para el caso de agregado fino y otro de capacidad no menor a 5.000 gramos. Insensibilidad de 1 gramo para el caso de agregado grueso. Y horno, temperaturas de 145 grados. Preparación de muestras. Preparación de soluciones. Para la solución de sulfato de sodio, si se va a emplear un sulfato de sodio de forma anhidra, disolver 215 gramos en caso de utilizar sulfato de sodio hidratado. Disolver 700 gramos en 1 litro de agua a la temperatura de 25 a 30 grados centígrados. Dejar reposar la preparación por 48 horas a 21 grados centígrados antes de su empleo. Al concluir el periodo de reposo debe tener un peso específico entre 1151 y 1174 gramos sobre centímetro. La solución que se presente de impureza deberá filtrarse y debe volverse a comprobar su peso específico. Solución de sulfato de magnesio. Si se va a emplear sulfato de magnesio de forma anhidra, disolver 350 gramos en caso de utilizar sulfato de magnesio hidratado. Disolver 1230 gramos en 1 litro de agua a la temperatura de 25 a 30 grados centígrados. Dejar reposar la preparación por 48 horas a 21 grados centígrados antes de su empleo. Al concluir el periodo de reposo deberá tener un peso específico de entre 1295 y 1302 gramos sobre centígrado. La solución que se presente impureza deberá filtrarse y debe volverse a comprobar su peso específico. Preparación de muestras. Para agregado fino, la muestra deberá pasar por el tamiz
número 3 octavos de pulgada y hacer retenido en la malla número 50. Cada fracción de la muestra comprendida entre los tamices que se indican a continuación debe ser por lo menos de 100 gramos. Se consideran solamente las fracciones que son contenidas en un 5% o más de los tamices indicados. Lavar la muestra sobre la malla número 50 y secarlas en el horno a una temperatura de 110 grados centígrados, separados en los diferentes tamices especificados anteriormente. Tomar 120 gramos de cada una de las fracciones para poder obtener 100 gramos después del tamizado. Colocadas por separados en los recipientes para el ensayo. Agregado grueso. Se inserirá el material retenido en el tamiz número 4. Cada fracción de la muestra comprendida entre los tamices debe tener el peso indicado en la tabla número 2. Y cada fracción de la muestra debe ser por lo menos 5% del peso total de la misma. En el caso de alguna de las fracciones que contenga al menos 5%, no se ensayará esta fracción, pero para el cálculo de los resultados, el ensayo se considerará que tiene la misma pérdida a la acción de los sulfatos de sodio o magnesio, por la medida que las fracciones inferior y superior más próximas, o bien si una de estas fracciones falta, se considera que tiene la misma pérdida que la fracción inferior o superior presente. Procedimiento de ensayo. 1. Sumergir las muestras preparadas en la solución de sulfato de sodio o magnesio por un periodo de 16 a 18 horas, de manera que el nivel de solución quede por lo menos 13 milímetros por encima de la muestra. Tapar el recipiente para evitar la evaporación y contaminación con sustancias extrañas. Mantener la temperatura entre 21 grados centígrados durante el periodo de inmersión. Retirar la muestra de la solución, dejándola encubrir durante 15 minutos o más, hasta 5 extra. Secar el horno en el horno a temperatura de 110 grados centígrados, hasta obtener el peso constante a la temperatura indicada. Para fijar el peso, se secará la muestra a intervalos no menores de 4 horas ni mayores de 18 horas. Se considera que se alcanzó a un peso constante cuando dos pesadas sucesivas de una muestra no difieren más de 0 grados, de gramos. El caso de agregado fino. O no difiere más de 1 gramo en el caso de agregado grueso. Obtenido el peso constante, dejar enfriar a temperatura ambiente y volver a sumergir en la solución para continuar con los ciclos que especifica. Luego se procede a unas evaluaciones cuantitativas. Al final de los ciclos se lava la muestra hasta eliminar los sulfatos de sodio y magnesio. Los últimos lavados deben efectuarse con agua destilada y mediante la reacción de cloruro bárico. 2. Secar a peso constante a una temperatura de 110 grados centígrados y se pesa. Tamizar el agregado fino sobre los tamices que fue retenido antes del ensayo y el agregado grueso sobre los tamices indicados a continuación, según el tamaño de las partículas. Evaluación cualitativa. En las partículas de diámetro mayor a 3/4 de pulgada, se efectúa un examen cualitativo después de cada inmersión y cuantitativo al término del ensayo. La evaluación cualitativa constará en inspeccionar la partícula por partícula con el fin de eliminar las partículas afectadas, fracturadas, fisuradas, astillados o formación de las, etc. En los resultados, para test serán las siguientes anotaciones. En el agregado fino, porcentaje retenido en cada una de las mallas indicadas en la tabla número 1, peso de cada fracción antes del ensayo, porcentaje de pérdidas de cada tamaño después del ensayo, porcentaje de pérdidas corregidas que se obtienen multiplicando 1 por 3 y dividiendo entre 100. El total de pérdidas correspondiente a las sumas de partículas parciales corregidas. Y en el agregado grueso, porcentaje retenido en cada una de las mallas indicadas en la tabla, peso de cada fracción antes del ensayo. Porcentaje de pérdidas de cada tamaño después del ensayo, porcentaje de pérdidas corregidas que se obtienen multiplicando 1 por 3 y dividiendo entre 100. El total de pérdidas corresponde a la suma de los porcentajes de pérdidas de cada dos fracciones de cada tamaño. Observaciones de este ensayo: que los resultados obtenidos varían según la sal que se emplee. Se sugiere tener cuidado a fijar los límites en las especificaciones que lo incluye este ensayo, dado que su precisión es limitada. Para rechazar un agregado que no cumpla con las explicaciones pertinentes, debe confirmarse los resultados con otros ensayos más, ligados a las características del material.
Características de los agregados finos para su utilización en las mezclas asfálticas. Los agregados finos se comportarán entre granulares, limpios, compactos de superficie. Rugosa, carentes de terones, arcilla y otras sustancias inconvenientes tienen por presentar las siguientes características. El ensayo de equivalente de arena de acuerdo al método ASTO T176 deberá dar mayor que 45%. Estos materiales no deberán causar un hinchamiento mayor que un 1.5% determinado por el método ASTO. Cuando se utilice grava o cuantos rodados triturados, no menos del 90% en peso de las partículas retenidas por el tamiz número 4, deberá presentar por lo menos una cara fracturada. Características esenciales o mayor interés acerca del polvo mineral. Finura. Ocupa parcialmente los espacios libres dejados por el esqueleto mineral compactado, conformado por las partículas mayores, reduciendo así el volumen de vacíos de la mezcla, evitando un aumento de cantidad de cemento asfáltico. Acción estabilizante frente al agua. Incrementa la durabilidad de las mezclas asfálticas frente a la acción del agua en el momento que la aplicación de filler debe estar seco y exento de grumos. El material que pasa por el tamiz número 200, o sea, el polvo mineral, deberá cumplir con la siguiente regla. Más del 50% deberá hacerlo por tamizado seco con relación a la vía húmeda. El polvo mineral será no plástico al ser ensayado por el método ASTO T91. Composición granulométrica de la mezcla. Aquí se muestra la graduación de los agregados para diferentes tamiz en composición y en porcentajes. Y como también los requisitos de gradación para el filler, de acuerdo a los tamices y porcentajes presentados. Continuando con la disertación, ¿dónde está mi compañero? Buenas tardes, compañeros. Yo voy a explicar el método para determinar las densidades reales de mezclas asfálticas compactadas. Estos métodos están en la guía de la ABC, de la guía de carreteras de la ABC del manual. Se lo puede encontrar. Su objetivo principal de este método establece los procedimientos para determinar la densidad real de las mezclas asfálticas compactadas. Existen varios métodos para determinar la densidad real, como la probeta cubierta de parafina, que sería un método, el otro sería el método geométrico. Este método para determinar la densidad real es muy importante, ya que mientras una mezcla asfáltica sea densa, tiene menos porcentaje de vacíos en su estructura. Y si tiene menos porcentaje de vacíos, menor será su permeabilidad, y si menor es su permeabilidad, mayor será su durabilidad, porque si es menos permeable, menos agua le va a introducir a la mezcla y va a durar más. Esa sería la principal característica de este método, que es muy importante y muy fácil de hacerlo, ya que en el laboratorio se puede usarlo. El siguiente, por favor. Las muestras de ensayo se pueden hacer con briguetas, con briguetas que serían en la foto, o también se puede extraer de los pavimentos ya realizados, se puede extraer mediante cortes o brocas o taladros. Se puede taladrar el pavimento y extraerlo y hacerle una prueba de densidad. Muy importante es que la parte que se va a extraer sea 4 veces el tamaño máximo de su agregado máximo, de su agregado que está compuesto de pavimento. Este método de la parafina, su procedimiento es: primero se pesa la probeta, como se ve en la imagen, se pesa sin parafina. Luego se le introduce la parafina para que cubra toda su superficie, y así se pueden llenar todos los huecos superficiales que hay en la muestra. Se pesa la probeta luego de pasado un tiempo de 30 minutos mayormente. Se pesa la probeta ya con parafina, y luego se pesa la probeta con parafina en un baño de agua a 25 grados y se determina la densidad de la parafina a 25 grados mediante tablas. Siguiente, por favor. Este sería el cálculo que se realiza para sacar la densidad mediante el método de la parafina. El A sería la masa de la probeta seca en aire.
El D sería la probeta seca más parafina en aire. El E sería la probeta seca más parafina en agua. Y la densidad de la parafina a 25 grados se saca por tabla y la densidad de agua, que es conocida por tabla, es igual a... este sería el método más fácil para sacar la densidad de una probeta de una mezcla asfáltica. Habría el método geométrico, que es más sencillo también. No lo he explicado aquí, pero es sencillo. Se pesa la probeta, se saca la masa, se mide la probeta, sus dimensiones, se saca el volumen y mediante fórmula se saca la densidad. Siguiente, por favor. Este método igual está en la guía de la ABC. Es un método para determinar la resistencia a la deformación plástica de mezclas asfálticas utilizando el aparato de Marshall. Este método describe la medición de la resistencia a la deformación plástica de probetas cilíndricas de mezclas asfálticas. Este método puede ser usado en mezclas que contienen cemento asfáltico, asfalto rebajado o alquitrán agregados. La característica que presenta es que su máximo tamaño de agregado es de 25 milímetros, 1 pulgada. Este método es muy importante ya que las deformaciones plásticas se presentan en los pavimentos mayormente, se los conoce como ahuellamiento. Las deformaciones plásticas son canales que se forman a lo largo de la trayectoria longitudinal. Y estas deformaciones plásticas las hacen los vehículos, mayormente las ruedas, por donde ruedan los vehículos sobre el pavimento. Representa la determinación de resistencia, es la acumulación en realidad de pequeñas deformaciones permanentes producidas por cargas provenientes del mismo rodado de vehículos. Y es uno de los deterioros más frecuentes que se ve hoy en día en las carreteras. Siguiente, por favor. El equipo que se usa es un molde de compactación de diámetro de 4 pulgadas, de altura de 3 pulgadas, un extractor que sirve para sacar las probetas del molde, un martillo de compactación que su diámetro es de 100 milímetros, su peso es de 4,5 kilogramos y su altura es de 4,5 centímetros, no, 46 centímetros. Una mordaza que sirve para amordazar las briguetas cuando se le introduce en la máquina de Marshall. La máquina de Marshall es un aparato diseñado para aplicar cargas a las probetas durante el ensayo con una velocidad de formación de 50 milímetros sobre minutos. Un horno que se utiliza para secar a los áridos, un baño de agua que se utiliza para sumergir las mezclas asfálticas, las briguetas. Siguiente, por favor. Preparación de las muestras. Como mínimo se prepara tres probetas y como máximo se prepara 5. La preparación de los áridos, se seca el árido en el horno a una temperatura de 110 grados. La temperatura del mezclado es de 170 centistoques, que sería una unidad de medida de la viscosidad, que sería del cemento asfáltico, su unidad de medida. Mayormente se lo utiliza esa unidad de medida en los aceites lubricantes, que sería 170 más o menos 20 centistoques. La temperatura de compactación aumenta, que sería de 280. La preparación de las muestras: se pesa las bandejas separadas en cada probeta y se ensaya. De las probetas de ensayo, se calienta el horno y se saca las probetas aún con una cantidad pesada de cemento asfáltico. Esto se saca las probetas del horno y se lo mezcla con el cemento asfáltico diluido a una temperatura de 30 grados mayormente. Siguiente, por favor. Compactación de las probetas. Se prepara el molde
el molde y el martillo limpiando. Se prepara el molde y el martillo limpiando las bandas para que no haya residuos orgánicos. Así no pueda afectar la brigueta. Se coloca un papel filtro y se lubrica con aceite para que no se pegue en el molde la brigueta que haremos. Se llena el molde de la mezcla y se mezcla entre 95 y 150 grados para que se pueda compactar bien. El martillo, los golpes que se aplican son 75 golpes en una cara de la brigueta y luego se invierte, se saca el cordón, se desarma todo y se invierte y se compacta la otra cara con 75 golpes y luego de eso se deja enfriar ya la probeta y se saca su densidad mediante el método anterior que explicamos. Se saca su densidad, su espesor y mediante los métodos de la parafina y método geométrico. Mayormente se saca las densidades. Siguiente, por favor. Procedimiento. El procedimiento es muy sencillo. Se coloca en baño de agua a 60 grados durante 30 minutos las briguetas. Luego se saca la probeta del agua y se seca. Se las amordaza la probeta y se la coloca en el centro del aparato de carga, que sería el aparato de Marshall. Se aplica la carga de 50 milímetros sobre minuto hasta que se produzca la falla. El punto de falla queda definido como la carga máxima de este valor en la fluidez de la probeta. Principalmente se busca la falla, el punto de falla que puede aguantar los esfuerzos. En realidad este ensayo se busca calcular los esfuerzos máximos que va a soportar la mezcla cuántica y para eso se diseña este método. Siguiente, por favor. Utilidad del ensayo. Este ensayo es básico para determinar la capacidad portante y la susceptibilidad de la deformación del pavimento o vial de una mezcla bituminosa. ¿Cuándo hacerlo? Para determinar la validez de una determinada mezcla antes de su puesta en obra, para comprobar o diseñar una dosificación. Bueno, esto se puede realizar en obra, pero más detalladamente también. Precauciones. Es posible efectuar el ensayo sobre testigos reales de pavimentos, pero es mejor siempre hacerlo en laboratorio. No es representativo efectuar el ensayo en mezclas que ya hayan sido recalentadas, no se debe hacer, ya que ya la mezcla está reutilizada. Eso sería todo, ingeniero. Gracias al grupo. Vamos a pasar ahora a preguntas de parte de los compañeros. Así que está abierta la posibilidad de preguntar. Voy a esperar voluntarios que quieran hacer la pregunta respectiva. Y si no hay voluntarios, voy a tener que pasar a la lista del curso para ir indicando quién va a preguntar. Sí, dígame. ¿En qué cuidado se debe tener para realizar este ensayo? ¿Para cuál ensayo dice usted? De la densidad. ¿Alguno del grupo que quiera contestar? La densidad sería, hay dos métodos para determinar la densidad, ¿no? El método geométrico y el método el otro método sería del Cuñán. Principalmente el primer método sería medir bien la probeta, sus dimensiones, sacar su masa correctamente y sacar su volumen correctamente. Eso se puede sacar por un método la densidad. Y por el otro método, que sería ya sumergiéndolo con un líquido y cubriendo todos sus poros. Y tendría que
pesar bien las probetas y dejar reposar media hora como indica el método cuando se lo llena de líquido. Estos serían los principales cuidados, que serían el líquido, sería la parafina. Para complementar un poco, en realidad sí existen los dos métodos, el método de parafina y el método geométrico, que es el más fácil de utilizar y el más sencillo es el método geométrico, que es peso sobre volumen, ¿no? O sea que eso lo han visto en varias pruebas en mecánica de suelos y otras materias. El método de la parafina sí lo usamos porque consideramos que las mezclas asfálticas tienen un porcentaje de vacíos. Y esos porcentajes de vacíos también tienen que ser considerado como peso sobre para la densidad real. No podríamos llenarlos con agua porque el agua destruye el asfalto y por eso utilizamos la parafina porque es un fluidificante que no va a destruir al asfalto, sino va a permanecer ahí hasta su volatilización. Como la parafina es de volatilización media, entonces es posible que pueda realizarse sin problemas el ensayo, ¿no? En general, en nuestros proyectos y en nuestros laboratorios de proyectos, más frecuente es el ensayo geométrico, ¿no? O sea, sabemos que hay una cierta variación, pero es suficiente el valor para los fines que tiene la densidad, que es lo que nos interesa. Antes de que les permita otra pregunta, me imagino que gran parte de ustedes no ha tenido la oportunidad de visitar siquiera el laboratorio de asfaltos y el laboratorio donde se hacen todas estas pruebas. O me estoy equivocando, hay algunos que ya han podido hacer, porque ya son 3 semestres de la pandemia y creo que en esos 3 semestres ha debido tocar llevar carreteras 2. Es donde se ve por lo menos algo, o en algunos grupos se animan a hacer algunos de los ensayos, ¿no? De todas maneras, es importante para los que van a seguir la mención de vías de comunicación, saber toda esta parte es muy importante. Y se habrán dado cuenta por la exposición nomás, que ni siquiera está completa, que hay muchos ensayos que se hacen en el área de vías. Y las obras de vías tienen, en este caso de mezclas asfálticas, tienen ensayos en el asfalto, ensayos en los agregados y ensayos en la mezcla, ¿no? Parecidos al hormigón, pero el hormigón tiene menos ensayos, ¿no? Entonces, facilita más, pero en el caso de la parte de vías, es muy necesario todos estos ensayos que son parte de la obra. Lo que les recomiendo es revisar y por lo menos teóricamente aprender estos ensayos. Si nos da el tiempo, les voy a pasar algunos videos para que un poco nos orienten a cómo se hacen estos ensayos de cada uno. Sus compañeros han explicado, creo que 5 o 6 ensayos de asfaltos, pero la normativa nos establece 11 ensayos de asfaltos. Entonces, ni siquiera tenemos en el laboratorio de la universidad los 11 ensayos, pero en obras del ABC, de carreteras fundamentales, es muy probable que nos pidan todos los ensayos
para caracterizar al asfalto que se va a utilizar. Entonces, sí son muchos ensayos. No necesito que sean ustedes laboratoristas de asfaltos, pero sí necesito que por lo menos tengan idea de cada uno de los ensayos. Por ejemplo, cuando uno no tiene idea, ha habido una explicación de la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática no es utilizada en asfaltos. Entonces, hay dos tipos de viscosidad. La viscosidad Sabol-Furol, que es la que más se usa en asfaltos convencionales, y la viscosidad Ridgewald en asfaltos modificados. Nosotros solo tenemos también en el laboratorio un viscosímetro Sabol-Furol para hacer el ensayo de viscosidad, pero no hacemos viscosidad cinemática. Entonces, es muy importante estos, y quienes están en dirección de la mención de vías tienen que tomar un mayor conocimiento. O sea, no es la materia de geotecnia la que les va a enseñar tampoco, pero me interesa que sí lo tomen muy en cuenta, porque les va a tocar en su vida profesional que sean parte de estos ensayos de mezclas asfálticas. Entonces, es necesario un poco revisar la bibliografía al respecto. Bueno, continuaremos con las preguntas. Y ha preguntado Carmen Vides. Quiero otro voluntario o voluntaria para preguntar. Ingeniero, más que Adelante, todo al Adriel. grupo, yo quisiera preguntar, ¿por qué es importante que al menos una cara tiene que estar fracturada del agregado grueso en la mezcla asfáltica? No sé si es que podría decir. Creo que antes sabía, pero me he olvidado. Eh, Esa sería mi pregunta. yo creo que sus compañeros no van a poder contestar eso, pero una de las exigencias y especificaciones de las mezclas asfálticas es que se realice con agregado triturado, porque se ha demostrado que los agregados triturados se comportan mejor en las propiedades de estabilidad en la mezcla asfáltica. Entonces, por eso está normado que sean agregados triturados. Ahora, si nos imaginamos la trituración de un agregado en todas sus caras tendría que tener un corte de la trituración, independientemente del método de trituración, pero no hay un solo método de trituración. Hay trituración por percusión, hay trituración por choque de mandíbulas, hay trituración por rodillo, es decir, hay varias formas de trituración mecánica, ¿no? Dependen del equipo, del cono de trituración, que los fabricantes los fabrican de diferente manera, y no hay una regla para utilizar tampoco un determinado cono. O sea, ya cada proyecto, cada empresa que produce agregado triturado puede elegir un cono determinado. Entonces, todas las partículas idealmente tendrían que estar partidas en todas sus caras. Cuando estoy triturando los redondeados, entonces por lo menos al redondeado le cortaré una a la mitad y generaré una cara fracturada. Entonces, de ahí viene la especificación de que por lo menos tenga una cara fracturada. Al tener esa cara fracturada, nos estamos imaginando que tengamos la suerte de que esa cara fracturada se una a otra partícula a través del mortero asfáltico
y forme la mezcla asfáltica. Entonces, en esas condiciones, creemos que va a funcionar mejor la mezcla asfáltica. Podría no ocurrir, por ahí tiene una cara fracturada y tiene otra cara redondeada, y nos cae en la mezcla unirse la redondeada con una fracturada. Entonces, esa no es una buena unión y podría ser una parte débil de la mezcla asfáltica. Por eso es que se pide que por lo menos haya una cara fracturada. Es más, ahora en la última normativa de la ABC se exige todas sus caras fracturadas, ¿no? Entonces, es más exigente. Cuando no se tiene todas las caras fracturadas del agregado, requiere hacer doble trabajo en la trituración. Entonces, el material ya triturado, tenemos que volver a meter al rodillo o de trituración para que vuelva a triturarse otra vez más. Entonces, ahí sí conseguimos casi el 100% de caras fracturadas, que es difícil de conseguir, pero es una exigencia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Inge, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante, Alejandro. Inge, Yera, dentro de la presentación decían que habían agregados naturales, triturados y artificiales. Ahora, dentro de los agregados artificiales, mi pregunta es, o sea, ¿de qué materiales son elaborados? ¿Qué condiciones estos deben cumplir para su uso? Y si estos materiales pueden reemplazar a los otros agregados que mencionaron en la elaboración de las mezclas asfálticas. Sí, o sea, sí se pueden utilizar agregados artificiales, pero la obtención de esos, primero necesitamos la materia prima. Entonces, una de las materias primas para producir agregados artificiales son las escorias de altos hornos, que son residuos de hornos de alta temperatura que están produciendo algún tipo de material, por ejemplo, acero, y los residuos de eso son escorias. Es basura en realidad para la fábrica del acero, pero para nosotros es una escoria que puede servir para generar agregado artificial, ¿no? Entonces, hay varias fuentes de fábricas que podrían otorgarnos escorias. Después de la erupción de volcanes también produce un material, no se llama escoria, pero ese material resultante cuando pierde su temperatura, puede ser aprovechado ese material para generar agregado artificial. ¿Qué condiciones debe cumplir este agregado artificial? Las mismas condiciones que están especificadas para el agregado triturado en la mezcla asfáltica. En Bolivia no hay ningún caso de que estemos utilizando materiales artificiales, pero en algún momento se podría dar, ahora que se va a fabricar acero en el Mutún, probablemente esa fábrica de acero pueda generar escoria. En Chile, por ejemplo, las fábricas, los ingenios de cobre generan escorias de cobre. Entonces, esas escorias de material de cobre
pueden ser preparados para servir como agregado artificial. Inge, ¿y estos agregados se reemplazarían, o sea, en su totalidad, los otros tipos de agregados? ¿O es que se tendrían porciones? Eso es ya una investigación, pero en proyectos reales no se ha hecho con un 100%, ¿no? No hay una garantía de que el 100% se comporte mejor que el agregado triturado. Entonces, normalmente es una combinación del 30%, 40%, hasta el 50% de material artificial. Y el resto material triturado. Está bien, Inge, gracias. Necesito 2 preguntas más, 2 alumnos voluntarios. Entonces vamos a pedirle a ver que pregunte Mendoza Juan Carlos. Sí, Inge. Buenas tardes. Tenía una pregunta. ¿De qué depende el contenido del asfalto al momento de realizar su mezcla, el diseño de mezcla? No sé si alguno de los del grupo puede contestar algo. Bueno, entonces, a ver, la cantidad de cemento asfáltico que tiene que entrar a una mezcla asfáltica depende de la granulometría del agregado al cual voy a colocar ese cemento asfáltico. Lo que queremos que haga el trabajo, el cemento asfáltico, es ayudar a pegar partícula por partícula, llenar los huecos que producen los mismos agregados al formar una sola masa. Entonces, para ello necesito la cantidad suficiente de cemento asfáltico que llene todos esos huecos y permita hacer una masa homogénea. Tampoco necesito más cemento asfáltico, es decir, en exceso, porque si tengo en exceso tendré material que no ha llenado los huecos y está en forma libre en toda la mezcla, y eso al calentarse la mezcla asfáltica va a querer salir por alguna parte de la mezcla. Eso se nota en los pavimentos cuando hay, y se llama exudación. La exudación es la ascensión capilar del cemento asfáltico excedente de la mezcla hacia la superficie. Entonces ustedes cuando en un día de calor vean que el asfalto se note más negro que el resto, más brilloso que el resto, es que está habiendo una exudación del cemento asfáltico excedente, que está fuera que no ha podido llenar los huecos de la mezcla y está en forma excedente. Puede ser perjudicial en algunos casos ese material si es en mucha cantidad, porque favorecería a la deformación de la mezcla asfáltica. Entonces, tenemos que cuidar que si hay un poco de excedente, sea muy mínimo y no haya mucho excedente, porque si hay mucho excedente puede ser perjudicial. Una última pregunta. Se lo podemos pedir a Iris Ugarte.
Inge, yo quería hacer una pregunta. Adelante. Como nos explicaban en el ensayo de abrasión por medio de la máquina de Los Ángeles, nos explicaban sobre el procedimiento y quería saber en cuál de esos puntos más o menos tenemos que tener cuidado para que la práctica nos salga correctamente. El estudiante que explicó el desgaste de Los Ángeles puede contestar. Bueno, la recomendación es que el material que esté libre de costras o polvo no será necesario lavarlo después del ensayo. Después, para agregados gruesos de tamaño mayor, se puede determinar propiedad después de 200 revoluciones. Al efectuar esta determinación, no será necesario lavar el material retenido en el tamiz, y la reacción de pérdida después de 200 revoluciones a pérdida después de 1000 revoluciones no deberá exceder a más del 20% para material de dureza uniforme. Cuando se realice este paso, se evitará perder todo tipo de material, incluido el polvo, porque esto será devuelto a la máquina para concluir con el ensayo. Ya, para complementar, Magalí, o sea, el ensayo de desgaste de Los Ángeles tiene el objetivo de determinar la calidad de resistencia a la abrasión que tiene un agregado, pensando que la mezcla asfáltica va a trabajar, una vez formada la mezcla, va a trabajar partícula con partícula a cada lado. Entonces, sí puede, en su proceso de elaboración de la mezcla, en el colocado, en la compactación, va a tener un contacto directo entre partícula y partícula. Entonces, nos interesa que ese contacto no vaya a generar una abrasión entre partícula y partícula y vaya perdiéndose sus características. Entonces, para eso está hecho el ensayo de desgaste de Los Ángeles, que no es el único ensayo, ya les expliqué, hay el ensayo de Deval y el ensayo de fragmentación dinámica, que también nos puede dar valores de la abrasión del agregado. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de que en este ensayo tenemos que tener el porcentaje menor de desgaste de Los Ángeles. Nos va a querer decir que su resistencia es mayor. Entonces, si tenemos un valor de 10% de abrasión, es excelente, porque solo hay 10% de abrasión entre partículas. Pero si tenemos un 30%, 35%, y al límite que nos puede permitir el 40%, es que ya ese agregado es débil y al unirse partícula con partícula, se va a producir una abrasión. Entonces, esas son las características del ensayo de desgaste, Magalí. Bueno, nos quedan 15 minutos. Voy a aprovechar esos 15 minutos para ver algunos ejercicios, si no ustedes van a llegar a la evaluación sin mucho tipo de ejercicios. Entonces, para hacer un poco más o menos la simulación de lo que va a ser la evaluación, antes que me olvide, esta exposición, el grupo que ha expuesto hoy, tiene que ponerlo en el WhatsApp, en nuestro grupo, ¿no? Hoy mismo, para que tengan todos para volver a repasar. Bueno, les decía que para hacer una simulación de lo que va a ser la evaluación va a tener preguntas teóricas, una parte, y va a tener preguntas prácticas. Entonces ahora vamos a hacer en estos 15 minutos un ejercicio rápido con ustedes mismos de esa metodología. Por ejemplo, vamos a hacer un
de la parte teórica. Entonces, por ejemplo, esta es una primera pregunta que deben responderla en 1 minuto y medio en la evaluación. Entonces, dice, ¿cuáles son las propiedades del material de terreno como agente en actuación dentro del área geotécnica? ¿O cuáles son las posibilidades del material del terreno? Entonces, ¿cómo se utiliza desde el punto de vista de la geotecnia al material del terreno? ¿Alguien se acuerda de eso que hemos hablado en las primeras clases? ¿Nadie? Entonces quiere decir que no están estudiando, ¿no? Bueno, hemos dicho el material puede ser parte de la obra, puede ser agregado de la obra como un elemento, puede ser la cimentación de la obra, entonces hay varias posibilidades de utilizar el material del terreno. Entonces las respuestas estaban como cimiento, podría trabajar el material, como productor de cargas, si es que me está generando carga a la obra civil, como propia estructura que está resistiendo, por ejemplo, una fundación, un estrato para fundar una casa, por ejemplo, para hacer la fundación, la hago sobre el cimiento. Es un estrato de la parte de la corteza terrestre y sobre ese voy a hacer la fundación. Entonces está como propia estructura o como material para uso individual o combinado. O sea, puedo usarlo en forma individual como trituración de ese material o combinado para mezclarlo al hacer las combinaciones de mezclas de suelos. Por ejemplo, el ripio. El ripio no es una mezcla de suelos finos con suelos gruesos, ¿no? Eso es el ripio. Entonces es una posibilidad de actuación del material del terreno. Vayamos a otra pregunta, a ver si quieren ganarse puntos. Indique 3 diferencias conceptuales entre suelos y rocas dentro de la geotecnia. ¿Alguien se anima a decir qué diferencia hay entre suelo y roca conceptual? Ni por 5 puntos en la primera evaluación. Sería por naturaleza mineralógica, por tamaño de partículas y el último sería por contacto y unión, si no me equivoco. Ya, o sea, son 3 diferencias, o sea, el tamaño de los suelos no es el tamaño de las rocas, del macizo rocoso o de las partículas del macizo rocoso. Entonces hay una diferencia en el tamaño de partículas. Una diferencia entre ¿Qué más nos dijo Daniel? Partículas y otro de naturaleza mineralógica. Su naturaleza mineralógica, o sea, cómo se han consolidado los estratos de suelos y los estratos de rocas. Entonces, los suelos han formado una estratificación en la corteza terrestre y las rocas también, pero
sus componentes son diferentes, son mineralogía, o sea, sus componentes mineralógicos son diferentes. Entonces, la roca no tiene la misma composición que los suelos, ¿no? Ustedes que ya han estudiado suelos y si analizan los minerales de los que está compuesto el macizo rocoso, van a encontrar que no siempre son las mismas características, entonces son diferentes. Y tercero, Daniel. ¿En qué forma estén, o sea, contactadas y su unión? Ya, la unión del suelo y la unión de las rocas. En rocas hemos hablado de que en la formación hay discontinuidades entre estrato y estrato. En cambio, en el suelo, su formación es a través de la consolidación del tiempo. Entonces, los estratos de suelos están formados más consolidados, ¿no? Vamos a ver qué hemos puesto de respuesta nosotros acá. Por las diferencias de naturaleza mineralógica, por la diferencia de tamaño de partículas y por las diferencias de la forma de contacto y unión entre partícula y partícula. Lo que se une en el suelo no es lo mismo como se une en la roca, en el macizo rocoso. Vamos a una última pregunta teórica. ¿Cómo se definen los puntos de exploración geotécnica para estudios en obras civiles? Ingeniero, para construcciones de estructurales, edificios, en un área determinada se realiza el ensayo de SPT, mientras que en obras civiles se realiza ensayo a 3 bolillo. Bueno, a ver, vamos a ver qué hemos puesto nosotros en esa como respuesta. Se definen los puntos de exploración geotécnica en función de la magnitud de la superficie de exploración. Cuanto mayor la superficie, mayor los puntos de exploración. Y cuando hemos hablado de exploración, hemos visto que era la magnitud del área de exploración y teníamos que definir cuántos puntos iban a ser de exploración. Entonces, está en función de la superficie de exploración. Bueno, estamos sobre la hora, pero les voy a dar como para que hagan ejercicio en su casa, pues no nos va a dar el tiempo. Y la siguiente clase, los que hagan su tarea el ejercicio en su casa, vamos a comprobar los resultados. Pero vayan haciendo ejercicios en su casa. Les voy a poner el enunciado para que eso nos facilite.
un ejercicio común de geotecnia en las obras es hacer combinaciones de suelos, ¿no? En este caso vamos a hacer el ejercicio para una capa base, pero no siempre puede ser para una capa base. En este caso estaríamos hablando de una carretera, sino podría ser una combinación para una fundación, para una cimentación de un inmueble, para poner la cimentación de un canal, para colocar la base de la tubería. Es decir, en varias situaciones en las obras civiles, tenemos que hacer combinaciones de suelos. Entonces, las combinaciones, aparte de que hay varios métodos, tenemos que saberlo hacer y con algún criterio. Entonces, de eso se trata este ejercicio. O sea, se quiere preparar un material que cumpla con la gradación de capa base de acuerdo a la siguiente especificación. Entonces, aquí hay una franja granulométrica que tiene que cumplir el material. Pero, dice, para lo cual solo se dispone de 2 tipos de suelo, cuyas granulometrías por separado no cumplen. Ninguna cumple la especificación, debiendo realizarse una mezcla, para lo cual debe determinarse los porcentajes de cada suelo. Los 2 tipos de suelo disponibles tienen la siguiente granulometría, y ahí están la granulometría del suelo 1 y del suelo 2. Uno es fino y otro es grueso. Entonces tengo que combinar estos 2 para obtener uno que entre en la especificación. ¿De cuántos son los porcentajes que tengo que poner? Esa es la pregunta de este ejercicio. Entonces, necesito que lo hagan por tanteo o por forma gráfica, como hayan aprendido en hacer en combinaciones de suelos. De eso se trata esta pregunta. Entonces, los dejo el enunciado. Ya no nos queda tiempo para hacer el ejercicio, pero en la siguiente clase vamos a empezar por esto y les voy a mostrar cómo es el resultado de esta combinación, pero háganlo el ejercicio, vayan practicando. Entonces les dejo un poco para que copien el enunciado. Por favor, copien en una hoja para hacerlo más tarde en el tiempo que tengan libre y estén estudiando geotecnia. Inge, Adelante. Inge, una consulta. ¿Será que nos puede habilitar para que podamos acceder a los videos de las clases? No he puesto todos. ¿Alguien ha entrado últimamente? No, pasa que... No nos permite entrar, Inge. Sí, es restringido, Inge. Ah, no pueden ni entrar. Sí, ya, sí. porque he puesto la mayoría. Ya, hoy mismo arreglo eso, porque yo pensé que ya estaban estudiando de los videos. Pero hoy mismo arreglo eso para que estén todos los videos, inclusive este de hoy, que lo estoy grabando también. Ingeniero, ¿Ya? Gracias. Adelante. Ingeniero, tengo una consulta sobre el ejercicio. Vamos a hacerla solamente que cumplan, ¿no? En la gradación de los 2 suelos, en las especificaciones que tiene. Sí. O sea, vamos a ir... mezclado, por decir 50-50, si fuera la combinación, hallo lo que quedaría como curva granulométrica y comparo con la especificación. Todas tendrían que entrar en los rangos que da la especificación. Exactamente, ingeniero. Yo No le sé decía en el tema de que para la granulometría pueden dar los 2 casos, puede ser 50-40, como dice usted, ¿no ve? Pero puede ir del suelo 1 al suelo 2, digamos, y en otro caso puede ir del suelo 2 al suelo 1. ¿Los 2 casos vamos a dar o solamente que cumpla? Que cumpla solamente. Ah, perfecto. Es que con el tema igual del costo varía mucho, digamos. En este caso solamente... sí. No, bueno,
costo sí, sí puede haber la necesidad de ver las dos opciones, pero en lo técnico, o sea, una Solo sola que ya es solución. perfecto, gracias. Bueno, entonces los que copien el enunciado, con eso terminamos la clase. La siguiente clase vamos a seguir haciendo ejercicios y voy a sacar una tarea este fin de semana para que también en sus horas libres también hagan más ejercicios que no hemos hecho, más nos hemos dedicado a la parte teórica, a la parte literal. Entonces, cuidado que piensen que el examen es literal. No tiene una parte teórica, pero tiene también gran parte de ejercicios. Bueno, los que terminen de copiar el enunciado pueden retirarse sin problemas. Hasta luego a todos los que terminen y el resto siga copiando y ahí termina la clase. Bueno, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.